Aquí estamos, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dispuestos a transmitir esta hermosa y divina palabra, a la espera que mi Creador me use a través del poder del Espíritu. Una buena noche para todos. Espero que estén bien, que estén rosados, fuertes y poderosos. Hoy le voy a hablar a la simiente, a mis hermanos, a los sabios, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí estoy contento de saber que el Creador nos ha dado salud, paz y tenemos abundancia espiritual para compartir este nuevo pacto, seguir compartiendo esta palabra que edificará al hombre interior, que edificará a la mujer, al hombre espiritual, para que la gloria de Cristo, el Señor, sea manifestada en la tierra. Aquí hoy empezamos a ahondar hasta llegar al reino. Yo te iba a enseñar el reino, pero eso era saltar el orden de lo que Dios estableció. Es mejor darte a conocer lo que está establecido para el Evangelio de Cristo el resucitado, el Evangelio de la gracia de Dios. Hoy voy a compartir con todos ustedes. La gracia es un nuevo pacto. Téngalo presente. La gracia es un nuevo pacto. Y vamos a conocerlo. Porque es que observando yo de la gente que habla de reino por aquí, reino por allá, reino acá, reino aquí, que el que entra al reino, que el que no entra al reino, que el que sale, que para el reino, que en el reino está esto, que en el reino está aquí, allá. Entonces, como a nosotros nos sacaron del montón, quiere decir de las tinieblas, nos sacaron y nos colocaron en un reino espiritual celestial. Nosotros ya entendimos nuestra posición, porque legalmente fuimos constituidos para poder ministrar esta palabra en este nuevo pacto. Entonces, lo que yo quiero enseñarte, así me tenga que quedar unas 4 o 5 enseñanzas de cómo funciona el reino de Dios, o el Evangelio de la gracia, o el reino de Cristo. Desde su gobierno hasta los súbditos que están sometidos a Él en este reino. Entonces, me gusta el orden. Y al tener ese orden, pues, eso es lo que dice Jesús de Nazaret, Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios, cómo éste opera y su justicia, y todo lo que necesitamos nos será añadido para la gloria del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias por el día de hoy, por tu presencia, por tu inmenso y eterno amor, por tu sabiduría, por tu inteligencia, por tu palabra. Te doy gracias por todos y cada uno de los predestinados que están en el mundo
pero que al oír este evangelio de la vida eterna, regresarán a ti. Estoy seguro y convencido que lo que tú estableciste se cumplirá. Te suplico en esta noche, o declaro delante de ti, ya que estamos en el trono de tu gracia, que hables por mi boca. Soy el instrumento tuyo, soy la séptima trompeta. Que el sonido de esta trompeta le abra los ojos espirituales, Padre eterno, a los ciegos y a los que no oyen, que oigan, para que la gloria tuya sea manifestada en cada uno. Úsame, quito todo lo humano, lo establecido en el mundo natural, para que en esta noche hables tú a través del poder del Espíritu por mi boca. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que has subido y que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, declaro a la simiente bendecida, la declaro completa, la declaro reinando en vida, la declaro libre de toda maldición. Unidos en el Espíritu para la gloria tuya. Amén. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda su familia y de este su pastor, Denis Abogado. Saludo a la hermana en Piendamó, me escapa el nombre, a Marlene Tobar, ahí en Piendamó. También a Guillermo Patiño. Bendecidos a todos en el mundo entero, Miami, Argentina, al pastor que nos escribió de Argentina, al hermano que tiene esa fábrica, ese negocio, bendecido, completo, a todos y cada uno. En los Estados Unidos, a mi hermosa familia, a Bobby y a María, bendecidos. En Colombia, a todos los hermanos en todos los lugares, Medellín, Cartagena, Pereira, Barranquilla, Cali, bendecidos con toda bendición. Vamos a entrar en el tema. Tú sabes de que yo no predico, yo enseño. Y como enseño, no enseño mi concepto humano, ni tampoco mi determinación humana o personal. ¿Tú ves? Yo te transmito el pensamiento de tu Creador, que tú como eres espiritual y necesitas crecer en la vida del Espíritu. Por eso es que yo nunca enseño 3, 4 textos bíblicos y especulo. Hablando. No. Mi deber como ministro competente de un nuevo pacto es enseñarte lo que Papá Dios escribió en este libro para ti y para mí. Amén. Por eso te invito a que abras la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a ir haciendo un recorrido para poder establecernos. Esperar terminar a las 8. 1 hora me dan a mí, entonces tengo que respetar eso. 2 de Corintios, si no alcanzas a escribir, si no alcanzas a abrir la Biblia, a leer, entonces escribe. Saluda a todos los pastores que nos ven en esta noche en todos los lugares. Bendecidos con toda bendición. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, destruye, empalidece, mas el espíritu vivifica. Abba Padre. Al decir el nuevo pacto, pues esto tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo vamos a estar en este nuevo pacto, ¿qué tenemos que hablar? Hermano, no se corte el pelo, hermana, no se arregle, no se pinte, hermana, si usted no se bautiza en agua, usted no es salvo, hermana, si usted no ayuna, usted no queda libre, hermano, eso es viejo. Y aquí dice, al decir nuevo pacto, todo en este nuevo pacto tiene que ser nuevo. Te da a entender que lo viejo no sirve. ¿Verdad? Por eso ahí en el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oído, escucho y retengo. Para uno poder competir con el sistema manipulador del mundo entero, el mundo religioso, oído, tiene que ser edificado por el Creador. Tiene que haber sido constituido por el Creador. ¿Sí o no? Porque si a vos te va a sacar una congregación natural para que tú prediques que tú eres natural, viejo. En cambio, él, dentro de su reino, lo primero es que hace capacitar al hombre o a la mujer que él mismo constituyó porque la conoció o nos conoció. Y al conocernos, el deber de él es capacitarnos, y te voy a mostrar a quién colocó él como maestro para capacitarnos a nosotros. Espérate que llego ahí. No que seamos competentes. O sea, nosotros no atacamos para tratar de destruir. Sí al sistema, no a las personas. No a las personas. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios mismo. Ahí en 2 de Corintios 2:16 dice, 2:16, la página anterior. A esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida, para vida. ¿Ah? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oído, escuche y retenga. Para Dios nosotros somos grato olor, porque producimos vida. ¿A través de qué? De la palabra en Cristo. Imposible que una persona no vea la diferencia de la manera en que el nuevo ministro competente de un nuevo pacto constituido, formado espiritualmente por el Creador, no tenga un lenguaje nuevo. Ahí dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios mismo. ¿Qué quiere decir?
que la persona que es competente tiene que tener la capacidad o tiene que haber sido capacitado, apto, digno. Es la misma palabra del versículo 5 del capítulo 3. O que esta persona tenga suficiencia o buena capacidad de cómo poder ministrar a Dios mismo, a otras personas. Muchachos, ministrarle al Dios vivo a otra persona que está muerta. Si no hay la capacidad o la suficiencia completa, se pierde la competencia. Porque hay que comenzar a buscar de lo viejo para traer aquí a lo nuevo y es imposible. Oído. Se pierde la competencia porque la persona no tiene la capacidad de estar dentro del ministerio. Para que la gracia de Dios sea una realidad. Dice bien claro, la cual consiste en impartir a Cristo al pueblo escogido. Lo escogieron porque lo conocieron antes de la fundación del mundo, al pueblo escogido de Dios. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo, el templo, la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 6. Para eso nos constituyeron ministros competentes de un nuevo pacto. Si uno no sabe edificar a una persona y desde el principio, ¿para qué va a llevar a la persona que escuche unos sermones aburridores? A una persona que en vez de estar ministrando el evangelio a través del Espíritu sea un payaso en la tarima, no sirve. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Por eso fue que él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Para tener la capacidad de hablarle a los creyentes, para que alcancen una estatura en Cristo, para que sepan para qué fueron colocados dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál debe de ser su función? Que ellos conozcan a Dios mismo. Con el propósito y el fin de que cuando salgan a la calle, ellos sean cartas vivas de Cristo. Que sepan expresarse, que no le estén viendo el defecto a la persona, que no estén hablando negativamente, que no anden por vista, que no anden por lo que oyen, que anden por la vida del que perfecciona, que es el Espíritu de Dios metido en la persona. ¿Aló? ¿Verdad? Claro. Ahí en 2 de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo expedidas, oído, por nosotros escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciéndole Pablo aquí a los corintios?
lo que te estoy hablando yo. Para tú ser una carta de Cristo, tú necesitas una buena edificación espiritualmente, siempre y cuando la persona que te hable haya sido constituido legalmente por el Creador. Porque si la persona no es constituida legalmente por el Creador, tu vida tarde que temprano debe mejorar. Y donde estés te vendes, te dejas guiar, te manipulan, te engañan, te vuelven a esclavizar, te vuelven a meter al redil, a cargarte con una cantidad de cosas que si tú no haces, que mira aquí, que mira allá, que esto, que lo otro, aquí, creyéndole más a la persona natural que a la palabra. Por eso lo tuyo tiene que ser ¿qué? Espiritual. Y lo mío. Oído. Ministros no de la letra. Y esta letra es la ley. Que reiteradamente, mira, yo me quedo aterrado. Te lo digo honestamente, te lo digo con respeto, pero por el amor que te tengo a ti a través de la vida del Espíritu, que me da cosa, cuando un predicador o un pastor que hable de gracia te quiera meter, te quiera colocar el antiguo pacto ahora en la gracia. Y de eso hay muchos. Porque no saben, no conocen, no leen, no ven el principio, no ven la raíz. ¿A quién se estaba dirigiendo en ese entonces? Porque en el antiguo pacto no había nacido la iglesia. Ni en los 4 evangelios había nacido la iglesia. La iglesia nace en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Día 50. De ahí en adelante, hechos que fueron reales. Entonces yo me doy que la persona gracia y que amor de gracia, y como decía el pastor Victorio García Barbón, que hay unas denominaciones que tienen el nombre de conventos, de puros conventos, congregaciones con nombres, mi hermano, no. Ministros no de la letra, y esta letra es la ley, la cual solo hace exigencias al hombre, porque no puede suministrarle vida al hombre interior. En Gálatas capítulo 3, versículo 21, vamos a ir comiendo. Abba Padre. 3:21. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Dice Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera darle vida, vivificar al muerto, que es la persona que anda sin la vida en el espíritu, que anda llena de religión, que anda llena de costumbres naturales, que anda llena de tradiciones humanas, que es una persona que en el desarrollo de las enseñanzas de esta, te voy a mostrar, porque no solamente te voy a mostrar la función del reino dentro del reino de Dios, sino que también más adelante, por ahí a mitad de año, si todavía no se me ha caído el pelo, que no se me va a caer nunca, y voy a estar así bien fuertacho. Oído, te estaré hablando de la función entera del reino de las tinieblas. Quitemos al aparecido, pero tienes un gobernador. Porque él dijo, y nadie te ha leído eso nunca. En cambio, yo sí te lo voy a compartir.
Él dijo, y lo que dijo quedó para que lo hiciera toda la gente que está en ese reino de las tinieblas. Muchachos, como dice aquí, Gálatas 3:21 dice, oído, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué trae la ley? Muerte, ignorancia, veneno, tradición, desconocimiento de lo que pasó en el huerto, de lo que pasó en el jardín, en el Edén, que es el mundo. Oído, Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber, después de que Pablo les expuso, como le dijo a los corintios y de todo, después de que él les habla con señorío, les dice, bueno, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es lo mismo que te puedo yo preguntar. Cuando te pusieron a ayunar, ¿qué recibiste tú? Nada. Cuando te pusieron a hacer una cantidad de obras, ¿qué recibiste? Obras. Sacrificio. Que no le agradan a Dios. Porque si eso te hubiera fortalecido, te hubiera dado vida espiritual, sabiduría, conocimiento, gozo, alegría, paz, abundancia espiritual, etcétera, etcétera, yo estaría también ahí. Porque hay que estar donde está la vida, no donde está la muerte. Dice, oído, escucha y retenga, por las obras de la ley, sistema religioso en general. La ley era el requisito para la relación entre el hombre y Dios. En esa dispensación del antiguo pacto. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquello que iba a ser ¿qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encerrados, guardados, había un ayo que era un maestro y ahí estábamos. La fe, oído, escucha y retenga, era la manera única en la cual Dios antiguamente podía llevar su obra o llevar a cabo su propósito. Por eso fue que él constituyó la ley. Pero la ley se robó a las ovejas. Hasta el día de hoy, ¿con qué propósito él colocó la ley, el sistema religioso? Y montó un redil a nivel mundial para que las ovejas estuvieran guardadas ahí hasta que llegara la fe que fuera revelada o llegara a Cristo. Cuando llegaba a Cristo, ¿qué tenía que hacer la ley? Quitarse y decirle, ahí está tu pueblo. Ahora tienen que funcionar en Cristo. ¿Qué hace la ley en este tiempo? El sistema religioso. Que la gracia es una mentira, la gracia es diabólica, la gracia es esto. Oye, peleando con el mismo creador, muchachos. A mí no me entregaron, si Dios no me saca, muchachos, yo estaría ya cabezón, viejo, tal vez con un solo diente. ¿Cómo estaría yo diciéndole a mi esposa, mami, por aquí, ayúdame? Todos viejos, arrugados, confundidos, que no podíamos levantar la vista porque en todo momento íbamos a ver al diablo. Él tenía, como me conoció,
Entonces me sacó, me dijo, usted no lo deja que lo enloden ni lo percura, ¿cómo es que que lo cojan y lo vayan a percudir de eso y lo van a tener ahí esclavizado, haciendo rico un sistema, manipulación y haciendo esto y lo otro? No, a este hay que sacarlo porque a este lo conocí yo, a este lo guardé yo desde los lomos de su padre, lo entretejí en el vientre de su madre, lo guardé en la niñez, lo guardé en la juventud, él estuvo allá en las tinieblas con copas y amigos y todo eso, entonces lo guardé ahí, no le pasó nada, lo saqué el día que mandé por él, a pesar de que conociera el sistema religioso de los hombres, y ahí conoció al hombre, entonces en el tiempo preciso lo saqué y lo traje de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿A través de qué? De una palabra que caló en mi vida, porque había sido preparado, porque había sido predestinado, porque me habían conocido. Yo no estoy aquí por voluntad humana. Yo estoy aquí por cuestión de predestinación, y más adelante te estaré hablando qué es predestinación en sí. Su gracia precisamente era el objetivo, que la ley entregara a su gracia las ovejas que le pertenecen a Dios como pueblo. ¿Con respecto a quién? Al hombre y a la mujer, que tanto anhela y desea y busca verdaderamente estar donde Dios está. Primero de Timoteo. Voy a ir caminando porque me hace el tiempo corto. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice: en el 3 le dice a Tito, ¿cómo te rogué a Timoteo? ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina al evangelio que Pablo ya había recibido, ni que presten atención a fábulas genealógicas e interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué Pablo le advierte o le dice esto o lo aconseja esto a Timoteo? Porque la ley estaba relacionada con la carne, la fuerza. Oído, una persona cuando le dicen carnal, no es mundano. No se está hablando de mundano. Carnal es una persona que no tiene la capacidad porque su espíritu no ha sido regenerado, y al no ser su espíritu regenerado, su conciencia sigue igual. Entonces, lo que la conciencia le diga al cuerpo, eso hace la persona. Se esfuerza por conseguir las cosas. No es malo. No es malo, pero hay que saberlas conseguir. Hay personas que se esclavizan y prefieren darle la vida a su trabajo que a la vida espiritual. Como eso lo hacen en el sistema religioso. Y como le compran la conciencia al pastor porque le llevan una torta o le llevan un pedazo de eso y le tiran cualquier peso. Entonces piensa que en la gracia somos iguales. Y en la gracia ya tenemos la capacidad nosotros de entender que si la persona no está interesada en crecer en la vida del espíritu, sigue siendo esclavo, sigue siendo natural, sigue siendo carnal. ¿Tú ves? Pero que nosotros vamos a vender la conciencia por un pan, no. A nosotros nos formaron
comienza a agotar y eso sí me preocupa. Romanos 7:5 dice el apóstol Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por eso es que son ignorantes, ciegos, que a pesar de lo que están viendo, que nosotros no somos iguales al sistema religioso. Nosotros no crecemos como crece el sistema religioso. Nosotros no usamos herramientas ni métodos. Nosotros hablamos la palabra. Y el que pertenece a este reino, el día que oiga la palabra, dice, ahí me quedo. Ahí voy a crecer, voy a conocer, voy a relacionarme. Déjate que más adelante le compartí yo ahora a mi esposo. Que más adelante te hablaré de la unidad. Porque he visto personas que enseñan, predican. No que enseñan, sino que predican. Que la unidad, que usted no puede estar solo, que usted es un cosumbo solo, que esto y lo otro, y que la unidad y la unidad. La unidad de sabios. Y los sabios están dentro de la vida del Espíritu. Porque saben para qué unirse dentro del reino. Más adelante, déjame que Dios me dé 30 cuerpos, hermano, para yo hablarle este manjar que Dios tenía guardado para nosotros en este tiempo. Dice, oído, escucha y retenga, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, oído, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y uno no lo sabía. Uno creía que lo que le decían a uno allá, si usted no ayuna, no alcanza una vida espiritual, que tal, mentira. 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 Usted estaba fallando, porque lo suyo tenía que ser espiritual de principio a fin. Entonces nosotros no dependemos de los esfuerzos de la carne. Porque la misma carne es la expresión del ego, del yo, del viejo hombre. Por eso la fe está relacionada con la vida en el Espíritu. Es por fe para que sea por gracia. Eso fue lo que leímos ahí en Gálatas. ¿Cierto? Sí, creo yo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 23. Dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. Para aquella fe que iba a ser, ¿qué? Revelada. Quiere decir que la fe no estaba. La fe no estaba. Así también dice el versículo 25 del capítulo 3, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo maestro. Ya no estamos bajo maestro. Y era lo que quería llegar a mostrar. Ahora observa quién debe de ser tu maestro. Como el mío. Pues a mí no me pueden persuadir ni engañar. Primera de Juan. ¿Será? Sí. Primera de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Oído, escuche y retenga, porfa. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, si es que le prestas atención al Santo, que es el Espíritu de Dios metido en tu vida.
Y si el Espíritu de Él está en ti, tú le prestas atención, dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira, según que ella les haya enseñado. Permaneced que en Él. Ya no es un maestro, te lo expliqué. ¿De dónde? De casi 5 siglos, 5.200 años atrás, habían maestros, base al concepto de lo que ellos anhelaban y necesitaban. Al morir, al llegar Jesús de Nazaret, ¿cómo se refirió Él a toda esta cantidad de escribas, fariseos y maestros que se sentaban, oído, en las primeras filas de las sinagogas para ser vistos? Simplemente ellos no habían sido constituidos por Dios. Les colocaron, al salir el falso maestro, ¿qué hizo? Sacó falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. De eso está llena la tierra, de falsos hermanos. Mientras estén ahí, porque todavía le creen al hombre natural. Tu maestro y mi maestro debe ser que conoce la intimidad de Dios y el corazón de Dios y lo que Él estableció. Si tú le crees a Él, tú creces como he crecido yo. La fe no fue revelada hasta que llegó Cristo. Después de que llegó Cristo, muchachos, a vivir por fe. Queda establecido el reino de la gracia, se vive por fe. De eso sí que tengo que enseñarte, mi hermano, para desarrollar una fe poderosa. De eso sí tengo yo que compartir. Oído, tanto por lo vivido como lo dice la palabra. Oído, escucha y retenga. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. El problema es que ¿quién ha creído, mano? Si la gente que se reúne en cantidad de denominaciones hubieran creído, estaría el mundo como está hoy en día. Tanta pobreza. Mira la expresión de él, la lluvia. Tiene locos a la gente. Una parte llueve, otra parte hace sol. Y esto, y la gente no entiende, la gente busca la razón. Pero si la gente no tiene conocimiento y nunca le ha creído a él, siempre se han arrimado a él para pedirle, pero nunca sacan de su corazón y creerle verdaderamente al Creador. Si uno va y les habla y dice, no, que es que yo soy así, soy independiente, que esto aquí, que a mí no me gusta esto, que no me gusta lo otro, hay que dejar a la persona que viva. Porque ellos creen que la muerte es el descanso para ellos. No, papá. La muerte es el sacrificio y es como la humillación número 1 para una persona cuando fallece. Eso es. Dice bien claro ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Poder, autoridad. ¿Ah? Cualquiera no es hijo. Cualquiera no es hijo. En el libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué?
vida eterna. Ese es el problema. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es Cristo. ¿Ah? No todos creyeron, sino los que verdaderamente viven por la fe. Y hay ejemplos de personas que viven por la fe. En Hebreos, versículo 18 de Juan 3. El que en él cree no es condenado, no tiene juicio. Cuando la persona es condenada, no espera el fin para ser condenado. Condenado es cuando la persona está mal. Todo le sale mal. Todo funciona mal. No avanza. Todo se estanca. Todo se destruye. Es el juicio de Dios mismo sobre la persona que no ha creído, que hubo un sacrificio, que puso su vida en el madero a través de su Hijo para que todos creyéramos, funcionáramos y de acuerdo a lo establecido, regresáramos al origen de nuestra partida. El que no cree es condenado a vivir mal, a estar enfermo, a estar envejecido, a tener que actuar en la fuerza para poder adquirir las cosas. Eso es lo que se ve hoy en día. Pregunte y respondan, escríbame, así es, pastor. Pregunte. Todas las personas que creen en la ley o que están en la ley creen en Cristo. ¿No? Si creyeran en Cristo no estarían haciendo sacrificios. Dice bien claro ahí. En Gálatas capítulo 3, donde estamos, versículo 23. Pero antes que viniera la ley, antes que viniera la fe, estábamos encerrados, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que tenía que ser revelada. Oído. Estábamos custodiados, vigilados, mantenidos bajo vigilancia. No hagas eso, aquí, mira acá, ese es pecado, esto aquí. Estar bajo la custodia de la ley era estar encerrados en el encierro como las ovejas dentro de un redil. Mira, en el libro de Juan capítulo 10, todavía tenemos un poquito de tiempo. Capítulo 10 dice, versículo 1 y 10, dice, de cierto te digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteado. Esa es la ley. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. ¿Por qué rebaño y redil? Porque en el redil te cargan. En el redil te manosean. En el redil no te dan el crecimiento, sino que te esclavizan. En el redil te ponen y que a ganar almas. ¿Con qué te las vas a ganar tú? Y el que la ganó fue el que murió en el madero. En el redil te explotan, te manosean, pero no te dan vida. Y eso es lo que él dice. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. ¿Y un qué? Un pastor.
Cristo es nuestro pastor. Si yo meto 5 pastores a predicar o a enseñar dentro del Ministerio Internacional Monumento de Fe, que más adelante tendremos, pero que cuando estemos todos hablando una misma. Porque 5 pastores, meterlos ahora, el uno te habla de gracia como la entendió, el otro te habla de gracia como la entendió, el otro te habla de gracia porque eso es lo que dice, la entendió y así, pero no por el que verdaderamente revela y enseña que es la vida del Espíritu, es la unción de Él metido en cada uno. Oído, escucha y retenga. El redil es la dispensación mosaica, que es la ley. Ella servía como redil para guardar al pueblo escogido de Dios hasta que llegara Cristo. Ahí tenía que haberlo entregado. ¿Por qué no lo entregaron? ¿Por qué siguen hablando mal de la gracia? Se robaron las ovejas. ¿Son ladrones o no ladrones? Son salteadores. Por eso es que él dice bien claro ahí en el 1. De cierto les digo, que el que no entra por la puerta del redil reconoce de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Esa es la ley actualmente. Donde la ley hubiera sido honesta, o los instructores del sistema religioso hubieran sido honestas, llegó la gracia, hay que colocar las ovejas en la gracia, hay que invitar a un pastor constituido legalmente, pero no un relajo, sino un hombre o mujer de Dios. El rey representa el sistema religioso, al judaísmo como religión del sistema religioso, que es la ley, en la cual, oído, el pueblo escogido de Dios estaba ahí, tenía que ser preservado y guardado bajo custodia hasta que viniera Cristo. Oído, hasta que llegara Cristo. Ellos deberían de haberla entregado. De haberles entregado eran honestos, pero desafortunadamente se quedaron con ellos, con las ovejas, hasta el día de hoy. En vez de hacerles un corte parejito bien elegante, las trasquilan y les quitan la lana, esclavizándolas con una cantidad de manipulación. Bueno, ya Cristo está, ya Cristo vino, ya Cristo está en nosotros. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si ya Cristo vino, y para eso Dios nos predestinó para ser ministros competentes de un nuevo pacto, ya el pueblo de Dios debe de estar donde está Cristo, ¿o no? Pero a estar guardados bajo la ley, estamos bajo maldición. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será, en todo el sentido de la palabra, espiritualmente, y entrará y saldrá, y hallará que pasto. Aquí pasto representan a Cristo, la palabra, como lugar donde se alimentan las ovejas que le pertenecen al Creador. Para eso Él se dignó. Mientras usted anhele desee ser ministro competente de un nuevo pacto, y no es malo que Él haya constituido personas, o las personas se constituyeron, y no te van a hablar de lo que Él estableció,
aquella persona no es ministro competente de Europa. Por eso es que yo me esmero. Y el Espíritu de Dios, un día que tú estés unido a esta palabra, te va a decir, ese negrito no sabía nada y yo lo he perfeccionado. Porque él conoció los institutos, él conoció donde se enseñaba la teología, él conoció a los reverendos, él conoció a sultano, a sultanejo y a perencejo. Y yo lo saqué para perfeccionarlo, para que fuera mi ministro, hablara de acuerdo a lo que yo le revelara, conforme al propósito de mi voluntad. Si yo sigo en los hombres me tendrían confundido. Nunca había alcanzado esta estatura espiritual. Tacho. Por eso fue que él constituyó ministros competentes de un nuevo pacto. Gálatas capítulo 3 versículo 21 dice, mira, Abba Padre. No te preocupes, que lo que te prometí de la función dentro del reino, yo te lo enseño cuando llegue ahí. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, dijo Pablo, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley es una maldición, dice Gálatas 3:10. ¿Sí o no? Claro, claro, claro. ¿Sabes qué me dijo a mí un muchacho? Que interactuamos, bastante interactuamos. Yo le dejé que hablara y él me preguntaba y yo le decía, lo que tú acabas de decir no sirve, no funciona. Y le sacaba yo el texto bíblico y le decía, mira lo que dice la palabra aquí. Y después le sacaba el otro y el otro texto y el otro. Entonces llegó y me dijo, usted es un peligro para invitarlo a una iglesia. Porque le derrumba todo lo que uno ha hecho. Yo no es que sea un peligro. El peligro es el que está dentro de mí. Que te tumba todo lo que tú hiciste con tu sudor, con tu esfuerzo, con tu mentira, con tu hipocresía. Y mejor, mis respetos, pastor. Y también te fue. Oído. La ley solo puede exigir y condenar. La ley no puede dar vida. Romanos capítulo 7. Voy terminando. Romanos capítulo 7, versículo 10. Dice, el apóstol Pablo, preste bien atención a lo que lee. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo desmenuzó. Tal vez llegó con la ilusión que llegan muchos, creyendo que le están diciendo la verdad cuando les están mintiendo. En la ley o en el sistema religioso no hay vida. Solo hay mandamientos de hombre. La vida está en Cristo y Cristo no está en la ley. Cristo está en el Evangelio de la gracia de Dios. Cristo es el Espíritu que produce ¿qué? Vida. Vida. Por eso uno habla con propiedad. Yo veo los esfuerzos de muchos hermanos, personas sinceras, pero mientras mezclen ley y gracia,
hermano. Es una lástima. Bueno, para eso Dios perfecciona. Tarde que temprano yo voy a ser útil dentro del cuerpo de pastores. No para criticar ni para juzgar, pero sí para corregir y enseñar lo correcto, mostrando bíblicamente y transmitiendo el pensamiento de Dios, no el concepto humano. El concepto humano desvirtúa completamente, quita la vida espiritual. Juan capítulo 1, versículo 4 dice: mucha gente no lo lleva a uno, ¿sabe por qué? Porque cuidan su bolsillo. Por hoy no me dejo de olvidar escribiéndome: pastor, enséñenos lo que nos dijo de la unidad. La unidad es para gente sabia, y los sabios estamos en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida. Oído. Y la vida era la luz, el conocimiento de ¿quién? De los hombres. Ahí está. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, 45. Vamos ahí, yo no quiero dejar nada. Todavía tengo 10 minutitos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién da vida? Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? La palabra. La palabra. Solo Él puede dar vida. Volvemos ahí a Romanos 7, donde estamos. Abba, Padre. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, dijo Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 10. Perdón, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Eso hace la ley. La gente cree que se le está hablando la verdad cuando le están hablando una mentira y lo tienen separado completamente de Dios. Porque el pecado porque la ley es pecado. Si usted está en la ley, usted está en desobediencia, porque ya hubo un sacrificio. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató espiritualmente. Eso hace la ley. Matar, confundir, destruir, arruinar, quitar la vida a una persona. Por eso fue que él, bendito Padre, por su sabiduría, por su verdaderamente su capacidad, fue que él conoció, a los que conoció llamó, y a los que llamó perfeccionó. A los que perfeccionó fue que los trasladó, los trajo para que fueran hijos y fueran edificados ministros competentes del nuevo pacto. La gracia da vida y vida en abundancia, porque en la gracia funciona la vida ¿qué? Del Espíritu. Oído, es la máxima expresión de Dios. Oído, la gracia te llena de vida. La gracia te capacita, la gracia te hermosea, la gracia te limpia, la gracia te corta, te circuncida. La gracia produce en ti lo que en la ley no puedes nunca verdaderamente producir. La gracia es Dios mismo. Por eso es que la gracia es un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto tú no tienes que traer nada de lo viejo. Que te voy a echar un cuento que cuando mi mamá, ya la mamá murió hace como 40 o 50 años, con respeto,
Mi mamá hacía esto y ahora me acordé y yo te traigo a esos muchachos. No sirve, eso es natural. Lo que sirve es que Dios ponga delante de tu presencia hombres o mujeres verdaderamente capacitadas de Dios para que te hablen. En la gracia hay vida y vida en abundancia. Bendecidos, los amo con todo el corazón. El domingo estaré compartiendo una segunda parte de la gracia. Estaré hablándote de que la gracia es un evangelio. Te declaro como Dios te ve, perfecto, completo, santificado, bendecido y llamado a reinar en vida conmigo dentro del reino de Cristo Jesús, Señor Dios. Chao.